Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos en nuestra cuarta sesión de diálogos iberoamericanos con el tema Los jóvenes y la crisis social en Japón. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Elena Romero Ortiz. Ella es profesora de tiempo completo de la Universidad de Colima, México, y se ha especializado en temas principalmente de cooperación internacional de Japón, y ahora nos trae este tema sobre los jóvenes y crisis social en Japón, ¿no? Como parte de sus líneas de investigación. Adelante, doctora María Elena. Bueno, profesor que nos acompaña en España. Muchas gracias tanto a Carlos como a Vicky por la invitación. Sí, efectivamente, mi área más de interés es la cooperación internacional para el desarrollo, pero me han llamado mucho la atención estos temas a raíz de la crisis social que está viviendo Japón. Se me hacen muy interesantes y sinceramente quiero hacer un disclaimer, como dice el doctor Uscanga a veces, no soy la especialista, soy una estudiosa de Japón y son temas que me interesan y que he estado revisando. En esta ocasión voy a trabajar los jóvenes y la crisis social en Japón y para esto he retomado autores como Shigeru Fujimoto, como Anne Allison, em, que son de los que han trabajado aristas de la situación de los jóvenes desde la década de los 80 y que han hecho contribuciones muy interesantes a la situación social en Japón. Eh, para mi presentación he dividido esta en cuatro grandes áreas que tienen que ver con los factores sociales, el dilema demográfico, por supuesto, la precariedad laboral, desigualdad de género y disparidad social. Y en función de esto iremos trabajando el tema de los jóvenes, cómo impacta cada uno de estos factores sociales mayormente en los jóvenes. Y quiero iniciar, si ustedes miran estas fotografías que están ahí en la presentación, tiene muchas implicaciones para entender los jóvenes. ¿Dónde hay jóvenes? Jóvenes en un internet o café que están durmiendo, que están viviendo ahí por la precariedad laboral. No hay jóvenes en el gabinete, no hay jóvenes, y esta fotografía se me hace impresionante en esta cumbre ministerial de igualdad de género y empoderamiento de la mujer, donde hay mujeres representando a sus países y hay un hombre representando a Japón, ¿no? En esa cumbre. Eso ya habla mucho de la situación de la situación social de Japón, ¿no? Y la otra fotografía donde cada día hay una creciente comunidad vulnerable eh, en Japón que ya vive en las bancas o debajo de los puentes, etcétera, y que cada día está aumentando. Antes eran prácticamente, digamos, invisibles y siempre ha existido como esta idea de parte de esa sociedad que es, digamos, minimizada, escondida, pero más por temas culturales que tiene que ver con realizar actividades que no están consideradas, digamos, limpias, como los que arreglan los rieles de los trenes o trabajan en las carnicerías o embalsaman a los cadáveres. Y siempre ha habido una situación de esta comunidad, de esta parte de la sociedad que se ha tratado de invisibilizar en Japón y sobre todo en un distrito que ha sido muy interesante para mí visitar, que es Kaito, cerca de Ueno, en Tokio, ¿no? Donde uno puede ver esta situación, digamos, de precariedad en la sociedad. Sin embargo, ahora todo esto es más común, digamos,
Es más común caminar por cualquier municipio, prefectura de Tokio y encontrar a estas personas. Para empezar, el dilema demográfico, el envejecimiento acelerado de la población tiene una repercusión muy importante para los jóvenes. Pareciera, bueno, no pareciera, la población económicamente activa, los jóvenes, digamos a lo mejor de 25 a 54 años, como lo maneja Japón, son los que ahora sostienen todo ese presupuesto a través de esos impuestos que va a sostener a la población envejecida. En una situación social donde los jóvenes están enmarcados en esta flexibilidad laboral y ya no tienen acceso a esa seguridad que les garantizaba un trabajo permanente y además, digamos, acorde a su formación. Los jóvenes hacían un esfuerzo muy grande por entrar a las grandes universidades, porque eso les garantizaba que en el momento de hacer la solicitud a las grandes empresas iban a entrar e iban a garantizar sus ingresos prácticamente de por vida. Desde el 2003, con el cambio de la legislación laboral, esta idea de trabajadores regulares y trabajadores por horas o trabajadores no formales ha dejado a los jóvenes en una situación donde el peso para sostener el presupuesto público se ha hecho más grande. Además, nosotros debemos de considerar que muchos de los jóvenes hoy en día están siendo desplazados por adultos, por adultos mayores que deberían de estar jubilados, pero que a la falta de escasez laboral están siendo recontratados y ellos se convierten en una competencia en varios sentidos. Primero, porque digamos que los salarios de estas personas mayores ya están considerados en las empresas, pero al mismo tiempo le quitan un lugar a un joven que puede ser más activo. Y eso va deteriorando las oportunidades que los jóvenes pueden tener para llegar a tener trabajos formales. Entonces, los jóvenes tienen una serie de dilemas para enfrentar este envejecimiento acelerado de su población. Además, los jóvenes japoneses están viviendo un desencanto y ahorita lo vamos a ver porque hay varias encuestas que se han hecho en función de cómo miran ellos la situación en Japón, cómo miran ellos las decisiones políticas que se están tomando en Japón para beneficiar a los jóvenes. Y hay un desencanto muy, muy grande y ese desencanto nos está llevando a una serie de crisis emocionales, crisis sociales, etcétera, etcétera. En el año 2023 tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Tsukuba y uno de los profesores encargados de un programa de sociedad civil me enseñaba una serie de tesis y me dice, los japoneses que tuvimos en otro momento brillantes, comprometidos con su formación, están dejando los estudios. De las tesis que me enseñó, me dijo, tengo 7 activos. De esos 7 son 6 chinos. Y el japonés no regresó. ¿Por qué? Porque tuvo que buscar un trabajo para sostenerse, porque tuvo que buscar otra forma, digamos, de mantenerse. ¿Por qué? Porque el hecho de tener un doctorado, de haber sacado una tesis excelente, etcétera, ya no le garantiza nada. El valor que tenía la formación, el valor que tenía el compromiso de su conocimiento, ya no tiene ningún efecto, ni en los jóvenes y pareciera que tampoco en la sociedad. Esta pirámide la hemos visto en varias ocasiones, la pirámide invertida,
Y ahí vemos precisamente la población económicamente activa, la baja tasa de nacimientos y cómo eso va afectando a la productividad japonesa. Y eso va de la mano también, digamos, con esa reticencia de Japón a flexibilizar su política migratoria, por ejemplo, ¿no? Está haciendo todas algunas cosas para cambiar y para aceptar, por ejemplo, el reconocimiento de matrimonios interraciales, etcétera, pero aún no hay la flexibilidad suficiente para permitir que jóvenes de otras nacionalidades vengan a Japón, no a suplir, pero sí a complementar la mano de obra estos jóvenes japoneses, y eso ha hecho que se tome la medida de extender la edad de la población económicamente activa hasta los 65 años, cuando antes era a los 54. Entonces, digamos, para hacer, ¿cómo diría yo? Para crear una idea de que la población económicamente activa todavía puede sostener la economía japonesa, se incrementó la edad y entonces estos eh, hombres, mujeres que deberían de estar jubilados están siendo recapacitados y están siendo recontratados en las empresas. Y eso no va a resolver el problema ante una pirámide de este tamaño, que va de la mano precisamente con esa proyección que hay de disminución de la, de la población y la baja tasa de nacimientos. Entonces, todo esto está generando un tema social muy serio para Japón. No tengo el dato exacto, pero hay ya un porcentaje que se ha incrementado de jóvenes que están saliendo de Japón y están yendo a buscar oportunidades a China, porque consideran que China les puede ofrecer mejores oportunidades laborales, aún sin estar en las mejores universidades japonesas, aún sin tener los mejores esfuerzos, lo que le pueden pagar en una fábrica, en una industria china, puede ser más redituable para ellos que quedarse trabajando para las empresas japonesas. Esta es la tasa de fertilidad, todo el número de hijos por mujer, ahí nos quedamos en el 23, pero si se dan cuenta, va bajando mucho, vamos en 1.2. Y eso se habla de que para el año 2050 prácticamente la tasa de natalidad, la tasa de nacimiento, eh, no alcanza ni el 1%, y eso genera precisamente un caos social en Japón. Y hay esta parte de lo que les decía, que implica esta estructura demográfica para la juventud japonesa, esa carga económica para sostener, cuando en 1960 eran esos jóvenes que tenían un trabajo seguro y que tenían ingresos viables, generaban una red de confianza que sostenía a los viejos, pero digamos que la pirámide poblacional era, digamos, podríamos decirle normal, donde había nacimientos, había jóvenes, y la longevidad de los japoneses se ha mantenido, pero no era una carga. Pero ya para los años 2020, pues ya está costando, ya son menos los jóvenes que sostienen a las personas mayores, y se espera que para el 2060 posiblemente corresponda a uno solo sostener a varios adultos mayores. Y esa flexibilidad laboral y esa movilidad que se está dando está generando mucha incertidumbre en la población. El segundo tema es la precariedad laboral. Aquí vamos a encontrar a los Shakai-jin y a los Año Class, que es muy interesante porque esta idea de Shakai-jin
que se trabajó mucho en la década de los 60, en la época de la bonanza económica japonesa, era una persona que se sentía segura, una persona que con su juventud y su formación lograban formar parte de una comunidad empresarial y eso, digamos, llenaba de orgullo al joven, pero también a los padres. Se sentían, porque literalmente Takahijin es persona de sociedad, era una persona que formaba parte de la sociedad. Y entonces, para este tipo de jóvenes que formaban parte de la sociedad, el principal atributo o característica que tenían era precisamente ese trabajo remunerado y el valor intrínseco que tenía su trabajo como una aportación tanto al erario público, que mantenía las pensiones, bienes y servicios, pero al mismo tiempo, en esta idea de sociedad japonesa era brindarle a los padres la sensación de tener un hijo brillante. Y entonces los padres estaban orgullosos y esperaban que en algún momento los jóvenes retribuyeran los esfuerzos de los padres por mantenerlos en las universidades a través de que el hijo se iba a hacer cargo de ellos en su vejez. Y esto ha ido cambiando mucho. El joven que quería independizarse de la familia, de los padres y formar un nuevo núcleo familiar, una nueva unidad social, está prácticamente desapareciendo. Ahora, los jóvenes japoneses tratan de alargar la vida en familia, en vivir con sus padres, precisamente porque las oportunidades allá afuera pues ya no son las mismas. Y al mismo tiempo esto está rompiendo el núcleo familiar. Los padres ya no están orgullosos de los hijos porque los hijos son frites, son hikikomori, etcétera. Y al mismo tiempo el joven se siente desencanchado de esa sociedad, no forma parte de esa sociedad y todo va eclipsando el futuro de estos jóvenes japoneses. Um, Ahora, estos atributos, como les decía, estas responsabilidades que el joven tenía en la sociedad, hoy en día ya se vuelve más complicado y ya no puede cumplir con las expectativas que tiene todavía la familia. Hoy para los jóvenes, como dice ahí, la competencia laboral es complicada y es cada vez más desigual. Eh, Ahí, por ejemplo, Anne Alson, cuando habla de la precariedad de la sociedad japonesa, nos plantea un quiebre entre las formas tradicionales de educación en las escuelas que forman a los japoneses desde niños que todavía los siguen formando con una idea de ese Japón con liderazgo, de ese Japón fuerte, etcétera, etcétera. Y ese quiebre que se da cuando egresan de la sociedad, de las universidades, de las escuelas, y no hay una sociedad que los acoja, no hay una empresa que los reciba, no hay ese reconocimiento por su esfuerzo, pero además esto ya se está reproduciendo. Es bien interesante ver cómo ya estamos en generaciones de jóvenes, entre comillas, mal formados, porque son descendientes de familias pobres. Ya empezamos como una reproducción de esos elementos. Mientras antes eran esos padres todavía con la posibilidad de que el joven fuera a la universidad y bueno, después de que terminara la universidad no encontraba trabajo. Hoy, ese que no encontró trabajo y que logró formar una familia, esos hijos de esas familias ya no tienen las mismas características de formación, digamos, de calidad que tenían, digamos, en la década de los 70, en la década de los 80.
El ser hijo de una familia empobrecida ha limitado mucho, por ejemplo, el hecho de child education, que era el hecho de que puedan aprender inglés y que viajaran y se puedan hacer estancias a universidades en el extranjero, o que pudieran tener acceso a tocar el violín o a tocar el piano, etcétera, etcétera. Eso se está acabando. Los padres ya no pueden darle ese tipo de educación a los jóvenes y eso vuelve, eh, se convierte en un factor donde los jóvenes que todavía alcanzan a ser bien preparados en diferentes áreas, pues se vuelven una competencia feroz para aquellos que no alcanzan a tener como esta formación. Hay un agotamiento del modelo de salaryman, del hombre asalariado, que mantenía a su familia, que tiene como imagen, él está con un traje azul marino, siempre con un portafolio, siempre corriendo, bien insertado en la sociedad, con una actividad dentro de una empresa, etcétera, etcétera. Está dando un cambio a la precarización del trabajo, a la disparidad de género, porque entre los jóvenes está pesando mucho, por ejemplo, a dónde se van a insertar las mujeres, qué tienen que hacer las mujeres, a veces como cabeza de familia. Y entonces hay un choque muy grande con esto que les decía, cómo se van reproduciendo los estereotipos tradicionales en el imaginario social de Japón dentro de las escuelas y ese choque que hay con la realidad de Japón cuando ellos se tienen que insertar en el campo laboral, ¿no? En este estancamiento salarial, etcétera, en estas nuevas formas laborales regulares e irregulares que van dando menores prestaciones y por lo tanto van creando como un grupo de jóvenes que no puede tener las mismas expectativas que tenían los otros, ¿no? Los salarios además están cayendo, aunque haya un pequeño, digamos, aumento del salario real promedio, que se ha ido ajustando a la inflación, realmente ese salario no alcanza a, digamos, subsanar la brecha de consumo a lo que estaban acostumbrados los japoneses. El salario nominal japonés incluye el base, horas extras, bonos, todo lo que reciben dentro de sus trabajos, se incrementa 2.9, que es importante, y están alrededor de 2.186 euros, pero eso no alcanza a pagar, digamos, los niveles de vida que antes existían y que ahora pudieran tener en Japón, por ejemplo. Ese salario no les alcanza para pagar un piso, para pagar un departamento, aunque sea el tipo de departamentos japoneses tan pequeñitos. Por eso alargan su estancia con los papás. O, como veíamos en la primera fotografía, hay muchos jóvenes que vienen a las grandes ciudades de provincias alejadas, por ejemplo, de Kobe, de Tokio, etcétera, y que les sale muy caro regresar a sus lugares de origen, entonces duermen en los cafés internet y ahí se notan porque es más, entre comillas, más barato que el hecho de estar pagando los trenes de ida y vuelta. Y eso habla de la precarización laboral, pero también de esa sensación de los jóvenes de que su trabajo no tiene ningún valor, no tiene reconocimiento social y viven en un aislamiento muy grande. Entonces, una de las cuestiones que a mí me sorprendió mucho es precisamente esta desquebrajamiento que se dio del triángulo que mantenía la estructura social y económica de Japón, que era precisamente esa relación que existía entre las corporaciones, la iniciativa privada, la política gubernamental y al mismo tiempo los hogares y las universidades
cómo todo esto mantenía una, digamos, sociedad que permitía a la universidad ser la ruta del empleo. El asunto es que la flexibilización laboral rompió con todos estos esquemas y hasta ahorita no hay, digamos, una política que esté recuperando, digamos, esa credibilidad, esas puertas de acceso para mejorar las condiciones en los jóvenes. En varias de las encuestas que se han hecho, que han salido en diarios como Japan Times, como Asahi, como Yomiuri, Shimun, nos están hablando de que Japón necesita restaurar y construir la confianza de los jóvenes en su gobierno y cree algo que incentive los lazos de confianza nuevamente entre la sociedad, porque están viviendo los japoneses en una sociedad de riesgo permanente, donde cada uno de ellos, los jóvenes, se están aislando cada día más. En el caso de la pobreza relativa, eh, es muy, digamos que es el resultado de esta precariedad laboral y es otra de las causas que amplifican las desigualdades y la disparidad que hay entre el ingreso del hombre y la mujer. A pesar de que las mujeres pudieran llegar a tener empleos regulares, la disparidad entre lo que gana uno y lo que gana otra por esta política de si yo firmo un contrato como mujer porque necesito ciertas condiciones, porque estoy maternando o porque no puedo salir de viaje o porque no puedo trabajar en horas nocturnas o porque los días de menstruación me tienen que dar un espacio por lo mal que me siento, etcétera, se firman contratos todavía que diferencian a hombres de mujeres y entonces obviamente yo puedo tener esas condiciones como mujer, pero mi salario está por abajo del salario del hombre, ¿no? Y eso, eh, si le sumamos el trabajo irregular, eso va creando, digamos, una serie de condiciones que van ahondando esta pobreza relativa. Son una serie de jóvenes que a pesar de los apoyos económicos que pueden tener de su familia, del gobierno, de tener un trabajo irregular, ya no es suficiente y es una parte importante de la población joven de Japón está cayendo en esa pobreza y en ese desempleo relativo. Es bien interesante ver cuando nosotros miramos la tasa de desempleo en Japón, está, digamos, mínima. A nivel internacional es de los países que tienen una tasa de desempleo que no es alarmante. Sin embargo, ya no es el empleo que se acostumbraba en esos países. El empleo, el hecho de que tengan esas, entre comillas, oportunidades laborales, estas no son satisfactorias para la formación, porque ahora alguien que egresa de una universidad donde le costó muchísimo trabajo ingresar y tuvo que hacer sacrificios, puede ser que encuentre un trabajo en provincia, en una pequeña organización, o que encuentre trabajo en alguna localidad agrícola, etcétera. Entonces, el trabajo existe, las oportunidades existen, pero ya no son las mismas oportunidades que se les brindaban antes. Entonces, es muy interesante, hay una encuesta que se realizó en 2003, 2007, 2017 y 2023, preguntándole a los jóvenes cómo veían sus oportunidades laborales. Y todavía en el 2003, cuando se les preguntaba cuáles eran sus opciones laborales, los jóvenes decían Mitsui, Toyota, todas las grandes corporaciones eran como lo que estaba en su mente y lo que pretendían alcanzar para lograr ese reconocimiento y esa inserción en la sociedad. En las encuestas de 2000
y 2017, los jóvenes empiezan a replantearse esas oportunidades y ya hablan, por ejemplo, de algo que al principio ni entendían que era, por ejemplo, una organización de la sociedad civil. Para el 2017 ellos ya tienen claro que trabajar para la sociedad, para crear mejores oportunidades para la sociedad, y encuentran que insertarse en este campo de labor social se vuelve una oportunidad laboral. Y ya un buen porcentaje de los jóvenes ve esto como otra oportunidad. Y la encuesta del 2007 ya dice que ellos están buscando oportunidades en el extranjero. Que las oportunidades en Japón pues ya no son las mismas y que entonces ellos van a buscar otro tipo de oportunidades en el extranjero y están dispuestos, digamos, a dejar a su país. ¿Qué son los underclass? Y estos eran, digamos, los jóvenes con trabajos precarios, etcétera. Hay ya una subclase en el estrato social que queda por debajo de las clases sociales que se reconocían en este país. Antes, a estos jóvenes que se sumaban al campo laboral y eran reconocidos, digamos que empezaron a formar parte de la clase media, de esa clase media que sostenía a la economía japonesa en los años 70, pero digamos que la falta de oportunidades que están generando una nueva clase social, esta subclase, que son generalmente los jóvenes que tienen un empleo irregular, que entran y salen del mercado laboral, que trabajan en una tienda de conveniencia o trabajan en una empresa, en una industria de la construcción y es por proyecto mientras está la construcción. Y luego pasan un buen rato sin trabajo y el ingreso, por lo tanto, es inestable. Y con ese ingreso inestable, pues tienen menos posibilidades de estar en acceder a los beneficios de seguridad social, por ejemplo, el seguro de desempleo o el seguro médico, que otorgan a los trabajadores formales. ¿Cuáles son los retos para los jóvenes en esta situación de underclass? Obviamente están dejando de lado la decisión de formar una familia, no hay ningún tipo de incentivo, no les alcanza para pensar en me voy a casar y voy a poner un departamento y voy a tener hijos. Por supuesto, no pueden mantener la calidad de vida que tal vez tuvieron sus padres, siguen viviendo bajo el cobijo de la familia. Muchos de estos jóvenes, como decía, prolongan su vida bajo el techo paterno-materno a pesar del estigma social, porque además eso es otro problema, ¿no? O sea, esos jóvenes que siguen viviendo con sus padres. Y por supuesto, disminuir la calidad de vida que tienen los jóvenes en Japón. El tercer tema es la desigualdad de género entre los, eh, entre los japoneses y que obviamente perdón, es muy marcada entre los jóvenes japoneses. Ahí volví a poner las fotografías porque se me hace que son como hacen muy evidente esa desigualdad y cómo precisamente Japón se encuentra en los lugares más abajo de este tema de género en los organismos internacionales, ¿no? Si nosotros lo vemos desde la mirada de género, el salario de los hombres en realidad disminuye, ¿sí? De 340 a 338 mil yen, mientras que el salario de las mujeres aumenta. Entonces, si nosotros lo vemos así, a simple vista, digamos que lo que están pretendiendo es cerrar la brecha de género, pero realmente esa brecha no se alcanza a cerrar con esos incrementos que se le dan del salario a la mujer, porque las condiciones para contratar a las mujeres siguen siendo
muy diferentes a la contratación que se hace a los hombres. Y entonces el promedio ponderado total nos explica todavía esa gran diferencia que hay entre el salario de hombres y mujeres. Como decía, hay una brecha todavía del 74.3% entre el salario de un hombre y de una mujer, por lo tanto los incrementos que pretendan cerrar la brecha salarial son todavía mínimos. Y creo que una de las cuestiones bien importantes es el hecho de que Japón, a pesar de políticas como tuvo el primer ministro Shinzo Abe, la enfocada a la economía de la mujer y a insertar a la mujer en el campo laboral, no necesariamente respondía a darle una oportunidad, una mejor oportunidad a las mujeres, sino porque ya era evidente precisamente esa gran brecha de la población económicamente activa y se trataba de sumar a las mujeres a esa población, sacarlas de la casa para insertarlas en el campo laboral. Pero realmente cuando nosotros vemos quiénes toman las decisiones sobre estos temas de género, pues nos encontramos todavía en una sociedad donde son, digamos, la mirada masculina la que toma estas decisiones. Y bueno, ahí está la fotografía del gabinete del primer ministro japonés y como les decía, de quién asiste a las cumbres internacionales para representar esta idea de género en, en, en la comunidad internacional. Todavía, además de esa brecha, digamos, salarial de hombre-mujer, todavía en Japón está, digamos, presente precisamente esa expectativa de lo que se espera de la mujer, del rol que se espera que la mujer asuma, el cuidado de los padres, el cuidado de los ancianos, el cuidado de los enfermos, la atención de la familia, el cuidar a los niños, y eso, además, está creando una condición muy interesante. Está incrementándose el número, por ejemplo, de divorcios en Japón. Y ese incremento está dejando a las mujeres responsables de maternizar, de asumir la figura materna y ser cabeza de familia en una sociedad donde ellas no son bien vistas. Hay un documental muy interesante sobre las mujeres divorciadas que son estigmatizadas, sobre todo porque no tuvieron acceso a educación, porque se dedicaron a criar hijos, se dedicaron a cuidar una casa, y que entonces tampoco tienen las condiciones de formación para acceder a buenos empleos. Y cuando consiguen un empleo, pues es la que sirve el té, es la que limpia las oficinas, o es la que está en la tienda de conveniencia, y eso está creando o reproduciendo esa precariedad laboral y está reproduciendo familias empobrecidas, cuyos hijos, como decía hace un momento, ya no tienen acceso a esas condiciones de formación multidimensional, multidisciplinaria, etcétera, que les permitía ser jóvenes altamente competitivos. Además, para que todo el joven acceda a un trabajo es muy difícil, porque generalmente se asume que son los hombres los que tienen una clara progresión profesional y que tienen mucha claridad en lo que tienen y tienen la capacidad de movilidad y la capacidad de aceptar las condiciones de cualquier tipo de trabajo, a diferencia, entre comillas, de la fragilidad que tienen las mujeres. Y entonces, eso está generando una discriminación de género muy grande esta encuesta que se hace en, en una organización de protección a las mujeres, se habla del 32.8% de
las solicitudes de empleo que hacen las mujeres, este porcentaje se siente discriminado, porque les empiezan a preguntar no solamente por su capacidad, su conocimiento, etcétera, sino empiezan a preguntarles sobre si tienen dinero para comprarse un buen traje, si tienen dinero para comprarse unos buenos zapatos, si se maquillan, si, o sea, son unos estereotipos todavía bastante complicados que van dejando en un lugar atrás a la mujer, y eso también va creando entre los jóvenes un problema muy serio, es la cuestión de género, la cuestión de discriminación y es la falta de oportunidades para insertarse en empleos que sean, digamos, productivos y que sean reconocidos. Alguna vez, hace ya tiempo, tuvimos una clase en donde llevaron a la presidenta de Shiseido. Y la presidenta de Shiseido, de alguna manera, estaba muy orgullosa de ser mujer y de haber llegado en el año 1995 a ser la presidenta de Shiseido, la primera mujer que llegaba a la presidencia de esa empresa que se dedica básicamente a la producción de productos, valga la redundancia, para la mujer. Entonces, lo que ella decía es que a pesar de que ella había llegado, primero, se había tenido que masculinizar, es decir, asumir las mismas condiciones de un hombre, de viajar, de atender cualquier cita que se le hiciera en la noche, en la madrugada, de atender una serie de, digamos, responsabilidades que la dejaban fuera de su, digamos, de su condición de mujer, y que por otro lado aún no existían los pisos resbaladizos y los techos de cristal, que había todavía muchas condiciones muy negativas en el entorno laboral para llegar. Y eso se estaba diciendo en el 95 y no ha cambiado. Todavía para la mujer existe este piso resbaladizo, ¿no? Donde pueden ser acusadas de estar, entre comillas, creando condiciones desfavorables para determinados empleos por los chismes que generan las mujeres, o pueden estar, entre comillas, coqueteando. Hay muchas acusaciones cuando quieren correr a una empleada mujer, es estar coqueteando con los jefes. Y entonces estas condiciones que tienen que ver con el hecho de ser mujer van también permeando precisamente ese sentido de desconfianza entre los jóvenes. Estos son los empleos que que la mujer va asumiendo normalmente, ¿no? Que la participación en la fuerza laboral, digamos, entre comillas, es bueno, dista mucho de ser optimista porque sus salarios, sus empleos son inestables, son salarios bajos. No sé si ustedes han visto la película de 74, esta, esta película donde un grupo de mujeres asume que ya es un estorbo en la sociedad y deciden entrar a una organización donde firman un convenio donde al cumplir 74 años ellos optan por la eutanasia, porque ya se sienten minimizadas de la sociedad, porque ya no son incluidas en la sociedad y porque realmente, a pesar de estar manteniendo a sus familias, el trato que reciben es tan injusto y denigrante que una de ellas, cuando la entrevistan, dice: es que realmente soy un mueble inservible que colocan donde sea. Y mientras yo haga mi trabajo, y obviamente mi trabajo lo estoy haciendo con mi mayor esfuerzo, nunca me lo van a reconocer. Y entonces esta organización pues, se dedica a darles la oportunidad, les paga a través de un contrato para que cuando cumplan la edad, pues opten por la eutanasia. Eso se me hace como tristísimo porque es para mujeres. Eh, Aquí en esta
eje de la brecha de género, ahí vemos que todos tienen la misma oportunidad, ¿no? De preparar y de mejorar las condiciones, no nada más que las condiciones de la mujer pues son muy diferentes. La brecha de género de Japón es la mayor entre las economías avanzadas, está en el lugar 121 de 153 países en términos de paridad de género. Y ha disminuido, o sea, en lugar de ir avanzando, ha disminuido 11 lugares con relación a las lecturas de este mismo informe que hubo para el 2006. Estos son cómo la mujer y cómo esta disparidad tiene un impacto en las oportunidades económicas y en su participación. Ahí vemos en la gráfica cómo precisamente esta idea, a pesar de esta política que les mencionaba el primer ministro Shinzo Abe de Japón brillará con las mujeres, esta estrategia de Womenomics, pues no ha logrado avanzar. Si ven la gráfica que tiene ahí unos círculos, sobre todo en términos de educación, sigue estando atrás por los roles que se le atribuyen a la mujer, ¿no? Eh, las mujeres, las las mamás solteras, no hay ningún tipo de apoyo, no importa si la mujer es divorciada, no importa si es viuda o no importa si tuvo un hijo fuera del matrimonio. El papel prácticamente es el mismo y las oportunidades para ellas son mínimas en una sociedad donde se pretende que deben de encajar, es muy complicado que estando educando a los hijos, le tengan que dar a los hijos, por ejemplo, el mejor celular, porque entonces va a la escuela y entonces el niño tiene que encajar en esa sociedad de niños que llevan buenos celulares, y entonces se están sacrificando ciertos recursos, por ejemplo, en comida, allá en Japón, después de las 6 de la tarde, la comida baja de precio porque se llama que ya es comida que se quedó, entonces ya están los paquetitos ahí con descuentos. La gente está llegando, las mujeres sobre todo están llegando a comprar este tipo de comida y eso está disminuyendo precisamente incluso los niveles de nutrición de los niños. Ahí hay también otro problema que es un problema de salud que les va en algún momento a generar problemas. Eh, es sorprendente que de los encuestados, aquí sobre todo encuestados jóvenes, hay muchas mujeres descontentas, el 40% de las mujeres de veintitantos años dijeron que odian a la empresa en la que trabajan, o sea, a pesar de que tienen un trabajo, etcétera, hay un descontento precisamente por esta discriminación que viven en sus empresas, porque por la forma en que son tratadas y la falta de respeto que tienen para con ellas. Entonces, eso también está cuestionando hasta dónde las mujeres jóvenes pueden insertarse de manera óptima en el campo laboral y pueden de alguna manera ayudar a subsanar la brecha, que es ya la brecha laboral, perdón, la brecha demográfica, que se va ampliando y va dejando sin sentido a esa población económicamente activa. Y finalmente, plantearles estas ideas de desigualdad social que van muy de la mano con lo que acabamos de ver, con la flexibilidad del mercado laboral, con una política laboral que está generando el empleo inestable, la inestabilidad en el ingreso, pocas expectativas laborales, y que al mismo tiempo se dieron porque esta idea de trabajos fijos estaba cuestionando la productividad de las empresas, pero ahora se dan cuenta que al abrir esta flexibilidad, pues
tampoco realmente ha generado las condiciones para la iniciativa privada para seguir siendo altamente productivos, ¿no? Digamos que tienen ahí de frente la competencia no solo de China, que ya es muy obvia, pero también de Corea del Sur, que está compitiendo en el mercado internacional y que ya está, por ejemplo, en los niveles de producción de conocimiento y tecnología, ya están más elevados en China, por ejemplo, que en Japón, ¿no? Y eso además les ha creado una condición muy difícil para aceptar en la sociedad japonesa cuando ellos han ido bajando en los estándares de economía internacional, ¿no? Llegando al cuarto lugar y cuando se está especulando que para este año, India los va a superar, entonces Japón pasaría al quinto lugar. Y eso está generando en el imaginario japonés precisamente una condición donde ya no se sienten aquellos japoneses que conquistaban el mundo. Esta inestabilidad del régimen laboral está creando incertidumbre para los jóvenes. Ya lo habíamos dicho, ¿no? No tienen la seguridad laboral, los empleos no formales a menudo son desempeñados por trabajadores de tiempo parcial y eso va limitando mucho, por ejemplo, las condiciones de la familia para completar el pago de escuelas de los hijos y está también afectando mucho el mantenimiento de la familia, el hecho de que haya mayor número de nacimientos, se van a reducir los nacimientos precisamente porque los jóvenes ya no tienen precisamente esa confianza laboral y tampoco tienen las condiciones para asegurar una vida en familia. Y eso, por supuesto, tiene un efecto en la pobreza juvenil. Los jóvenes están cayendo en estos términos de pobreza, las condiciones del ingreso variable ya los limitan para tener acceso a, digamos, a una supervivencia individual, es decir, que se alejen de la casa maternal y que formen su propio departamento, etcétera, que tengan acceso, digamos, a las mejores condiciones. Eso me ha sorprendido porque si antes existían los hardware, estas tiendas de productos de segunda mano, y que generalmente se le vendían a los extranjeros que venían por 6 meses, por un año, entonces uno podía ir a comprar sus sartenes ahí. Ahora están abiertas para todos y van muchos japoneses porque es impensable para ellos, pero ellos ahora están comprando muchas cosas de segunda mano porque ya sus ingresos no les dan para comprar las grandes marcas que estaban acostumbrados, ¿no? ¿Cuál es el reto? El reto es el nivel de educación, obviamente, ya las universidades se están llenando de muchos extranjeros que vienen a estudiar en esas universidades de calidad japonesa, porque ya la educación no les representa un nivel de ingreso adecuado, se está replicando generacionalmente la pobreza y se están replicando las disparidades sociales. Esta subclase, esta underclass, se ha convertido en un reto y no hay todavía, perdón, hasta este momento, digamos, condiciones o una política o una estrategia que sea clara para ayudar sobre todo a este sector a resolver los temas de pobreza. Hoy en día, como les decía, los mismos jóvenes se están organizando para ayudar a los jóvenes. Hay eh, jóvenes ayudando a jóvenes, están creando organizaciones precisamente para alimentarlos cuando no tienen trabajo, para brindarles, digamos, casas, estancias donde pueden pernoctar después de que trabajan
un buen rato y no tienen una casa donde llegar o no pueden regresar hasta la casa de su familia. Y se está construyendo una red social de comunicación y de apoyo entre los jóvenes. Son organizaciones no lucrativas, pero son organizaciones que están trayendo recursos de otro tipo de organizaciones internacionales que les están apoyando precisamente para que ellos, entre ellos, logren hacer como estas redes que les permitan sortear estos temas de pobreza. Por supuesto, siguiendo un poco las ideas del posmodernismo con Ulrich Beck y con esta idea de sociedad de riesgo, cuando se escribió sobre Japón cayendo en una sociedad de riesgo allá en la primera década de los años 2000, se hablaba precisamente de que el modelo de ciudadanía y el orden social que había estado construido durante la época de auge de Japón pues estaba ya fragmentado y esta fragmentación estaba rompiendo el piso en el que descansaba la confianza de la sociedad, ¿no? Este piso donde el individuo se sentía seguro dentro de la familia y tenía los reconocimientos y tenía asegurado un porvenir. Por lo tanto, hay una nueva identidad que se está, digamos, construyendo, reconstruyendo en la sociedad japonesa para atender estos nuevos problemas. Y una de las propuestas, sobre todo de Allison, es que hay que repensar la educación y con la educación es necesario plantear nuevas formas de identidad, sobre todo de los pequeños y de los jóvenes japoneses. Hay una curiosa contradicción, sobre todo entre los jóvenes que están en secundaria, sobre ese sentimiento de felicidad eh, de la que nos habla Alison, sobre estas contradicciones que hay de no ser competitivo, sentirme fuera del ambiente, no tener un piso seguro en el que descansar, pero al mismo tiempo la sociedad, el entorno, mi grupo, me están presionando para que yo sea feliz. Entonces, curiosamente, cuando se hace una encuesta sobre la felicidad entre jóvenes de secundaria, hay un porcentaje muy alto, 90% de los estudiantes de secundaria dicen que son felices. Sin embargo, sin embargo, los medios de comunicación están difundiendo precisamente la insatisfacción, la infelicidad, el incremento de suicidios en jóvenes de secundaria y en jóvenes preparatorianos, este, porque además, sobre todo, los jóvenes en edad laboral están siendo presas precisamente de estas nuevas empresas negras que están surgiendo en Japón y que se están aprovechando de los jóvenes que trabajan muchas horas sin ningún tipo de seguridad laboral. Entonces, hay una serie de condiciones sociales que de alguna manera van creando una imagen de un japonés que va adelante, de un japonés resiliente, porque la sociedad japonesa es una sociedad resiliente, pero que al mismo tiempo, pues la realidad es muy diferente. Esta idea de ahora soy pobre, pero en un futuro voy a ser rico, ya no es relevante, ya no hay una satisfacción con la vida y ya no hay un significado positivo de esta idea de salir adelante. Um, Estos son los, digamos, estigmas de los jóvenes, los hikikomori sobre todo, se ha incrementado el número de estos jóvenes. Es bien interesante el estudio que hace
Furlong y Allison sobre este grupo de jóvenes que se sienten incluso inseguros de salir a la sociedad, ya no sienten ánimo para salir y buscar un trabajo. Y entonces son los murciélaguitos encerrados, los murciélaguitos nocturnos, que se quedan encerrados en sus casas y que muchas veces son, digamos, cobijados por su misma familia. Muchas veces las familias, para evitar, digamos, el desencanto con sus hijos, lo que hacen es proveerles ese espacio donde se mantienen encerrados y hacia afuera los papás dicen que sus hijos se fueron al extranjero, que están estudiando y porque no los vuelven a ver, ¿no? El hikikomori es el que pasa más de 6 meses encerrado en su casa. Hoy en día ya existe una oficina del gobierno que se dedica a hacer estudios sobre estos hikikomori y sus familias y le dan auxilio psicológico tanto a los jóvenes como a sus papás, etcétera. Sin embargo, es un problema que va en aumento. Es un grupo de jóvenes que se sienten fuera del ambiente y que han decidido definirse, ¿no? Esta encuesta de conciencia social deja muy claro de la percepción de los jóvenes sobre lo que están viviendo. Ahí el 63.2% de los jóvenes que fueron encuestados dicen que definitivamente uno de los grandes retos que tienen es la falta de comodidad y perspectivas económicas, que por lo tanto no van a poder criar hijos, el 28%, no pueden tener aspiraciones, tampoco pueden pensarse ser independientes en la sociedad. Las mujeres cuando responden hay una gran dificultad para tener éxito en la sociedad. Esas son las respuestas como más importantes, falta de un ambiente fácil para trabajar, etcétera. Esa fue en el 24. Y junto a esa, las personas de 30 y 40 años dicen que precisamente la falta de comodidad económica y esa falta de comodidad económica les hace difícil criar hijos y tener un buen ambiente se vuelve lo más importante. Es decir, ellos ya no encuentran oportunidades, ya no tienen, digamos, esa confianza en el futuro y esa falta de tener una expectativa positiva económica para subsistir se está convirtiendo como en el factor más importante sobre la opinión pública sobre la sociedad, el entorno, el contexto que les rodea a los jóvenes, ¿no? Esta es una situación de la pobreza y precisamente vinculada con esa idea de la percepción que tienen los jóvenes japoneses sobre su propia situación. Y ahí podemos encontrar en un estudio que hace la OCDE que 1 de cada 6 japoneses vive en pobreza, considerando los estándares internacionales, ¿no? Entonces, ya están incrementándose los hogares donde hay un solo padre, si el papá o sea la mamá, los hogares donde está la mamá y está un niñito, y eso está todavía dificultando mucho tener una percepción clara sobre la calidad de vida que pueden tener. Y ahí nosotros en las barras vamos a ver cómo esta idea pues está dentro de los límites, es digamos la más alta, ¿no? La que está cuadriculada, estoy dentro de los límites, no he caído en la pobreza, ahí estoy, ahí me mantengo, pero tampoco está, digamos, en ese 1% que existía en la década de los 60, de los 70, donde la percepción de la economía era muy confortable. La nueva la nueva realidad del empleo juvenil pues tiene que ver con esto que ya les mencionaba, ¿no? Los freelance, los hoopers, ¿no? Que van de un trabajo a otro. Este,
el desencanto por este tipo de trabajo sin grandes oportunidades. Y aquí están todos los hombres y mujeres libres que supuestamente están en libertad de elegir, pero que realmente tienen trabajos irregulares. Ahí vamos viendo que precisamente del año 2009 al 2019 se está reduciendo la población de hombres, no así la población de mujeres, aunque sí también se ha reducido en esta idea de la posición que tienen los jóvenes respecto a esos empleos irregulares. Y aquí están los trabajadores no regulares por edad, y aquí vamos a ver que esos que no tienen un trabajo regular está muy marcado, sobre todo en las mujeres. El número de mujeres que accede al empleo lo hace en empleos no regulares, y a eso le vamos a sumar que hay mujeres de más de 65 y que ya el número es de 45 a 54. Se habla de que Japón ahora ya tiene una población de ancianos cuidados por adultos mayores, ¿no? Entonces, ya es una situación bastante complicada. Este es uno de los documentales que ha dejado, que ha sido como muy controvertido en Japón, que se llaman Los que han sido dejados atrás, son las madres solteras en Japón. Se hizo en el 2023, hay una mirada crítica a la sociedad japonesa, y ahí se visibilizan las desigualdades sociales y económicas, ¿no? A través de testimonios, sobre todo de madres solteras y líderes empresariales que hablan mucho de la dificultad que tienen las mujeres cabeza de familia en un contexto de precariedad laboral y de rigidez social, ¿no? Algo de lo que les mencionaba es cómo se viven todavía esos esquemas tradicionales en una sociedad con una complejidad ya tan diferente. Entonces, el documental plantea la idea de repensar el modelo socioeconómico japonés, dejando de lado todos estos esquemas neoliberales que piensan solamente que la iniciativa privada y el mercado internacional son los que van a garantizar la supervivencia de la economía japonesa, ¿no? Porque precisamente, como dicen los encuestados en este documental, ya el crecimiento económico pensado de esa manera en Japón no va a garantizar la equidad ni el bienestar de esa población. Hay una serie de historias en las que ya no me quiero detener, son muy interesantes, son historias que he ido sacando de diferentes lecturas y documentales acerca de personas, de jóvenes de 25, 30 años, que los entrevistan porque están en empleos que además son universitarios preparados, son universitarios que salieron, por ejemplo, de la Universidad de Tokio y que vienen a trabajar a un pachinko, que vienen a trabajar a una tienda de conveniencia, o que vienen a trabajar limpiando, por ejemplo, hoteles. Hay muchos trabajadores que se dedican a este tema de la limpieza. Entonces, ¿cómo es posible encontrar una solución y arreglar la economía y devolverla al crecimiento normal? ¿Cómo podría esta idea de pobreza eliminarse mediante un regreso al crecimiento? Y entonces, lo que dicen autores como Penny es que la situación de riesgo continuo con profundos cambios sociales les falta reconocer y entender el nuevo contexto en el que están viviendo. Con eso termino, les agradezco mucho y quito mi presentación.
Al contrario, muchísimas gracias, doctora Romero. Creo que nos deja como con muchas reflexiones porque por un lado, esta idea que desde los sociólogos japoneses como Yoshio Sugimoto, que hablaban de que no existe una homogeneidad en la sociedad japonesa, ¿no? Y que además también cuando pensamos en problemas demográficos, pues los análisis se centran particularmente en el envejecimiento de la población japonesa y no en el problema de los jóvenes que están enfrentando en Japón, ¿no? Pues situaciones bastante desalentadoras, ¿no? Desde la pobreza, la falta de pues empleo que pueda asegurarles un futuro y una ancianidad pues eh, por lo menos decente, ¿no? Entonces es bastante desalentador también el panorama, ¿no? Pero antes de que yo le haga preguntas, mejor me gustaría ver si alguien de nuestra audiencia tiene alguna pregunta y yo me reservo mi pregunta para quienes, para el final más bien, ¿no? Tenemos aquí una pregunta en lo que los que están aquí presentes se animan también a hacer alguna de las preguntas. Em, mm, un- em, bueno, Jesús, adelante, por favor, porque además A te ver, estamos desmadrugando. pues muchas gracias a la profesora Romero por este recorrido tan completo y muchas de los problemas que ha comentado aquí de la sociedad japonesa eh, no son exclusivos de ellos, sino que se dan también en muchos otros países desarrollados y habría una diferencia de grado o incluso a mí me parece también de percepción, porque los japoneses por esa rigidez y a lo mejor no aceptan este cambio que se ha producido en el mundo como algo natural. Y la pregunta mía es muy general, es más una reflexión que tradicionalmente se ha dicho que de toda Asia, Japón es la sociedad más igualitaria de todas. Y esto todavía podría ser así. Porque, por ejemplo, en el caso de China, aunque ha avanzado mucho la sociedad, pero evidentemente, pues, pues todavía hay capas que no han logrado acceder a cierta prosperidad. Y en Corea del Sur, por lo que yo sé, bueno, pues quizá la diferencia entre ricos y pobres sea mayor. Entonces, ¿podría Japón todavía aguantar a lo mejor esta posición o eso ya se ha derrumbado, ya es un mito? Yo creo que de hecho, esa sociedad homogénea de la que se ha hablado en Japón, siguiendo un poco la idea de Tsujimoto, por ejemplo, él plantea que nunca ha habido realmente una sociedad homogénea en Japón, que realmente ha habido estas grandes diferencias con un alto porcentaje de esa clase acomodada en la clase media, pero que eso no significaba realmente que Japón fuera una sociedad homogénea en términos de oportunidades, pero tampoco en términos de reconocimiento eh, de su existencia, de la percepción que se tiene sobre el individuo. Es decir, allá es muy difícil considerarse del mismo grupo si yo vengo de una familia agrícola del sur, por ejemplo, ¿no? A pesar, y a mí me tocó vivirlo en algunas universidades, profesores como muy anclados en sus áreas, en universidades tan prestigiosas como Waseda, como Keio, siempre iban a ser señalados y en algún momento hicieron algunos comentarios muy tristes donde no hagas caso, él es un campesino. Él venía de una familia agrícola, él había logrado formarse, él tenía una posición importante, pero hay esa mentalidad
del grupo donde vienes al que perteneces y entonces tal vez eso va formando esa clase homogénea. Tal vez en términos económicos, porque hay un porcentaje muy importante, sobre todo en el gran boom japonés, ¿no? Entre mediados de los 60 y hasta finales de los 70, que logró tener las mismas condiciones de consumo. Y eso yo creo que lo hacía, digamos, en esos términos, una sociedad más homogénea. Pero de que no es tan homogénea, más bien es una sociedad, creo yo, que esconde mucho a sus otras clases, ¿no? Que no reconoce que hay otras clases, que hay gente empobrecida. Por ejemplo, ver a gente en casas de cartón, durmiendo en los parques o durmiendo afuera de las grandes estaciones de metro, de trenes, etcétera. Cuando yo preguntaba qué estaban haciendo, no, es gente que no quiere trabajar, es gente floja, entonces es gente que está protestando. No es cierto, es gente que no tenía condiciones de vida. Ahora que ya empecé a leer sobre los temas, y además la visión del japonés clásico, del japonés tradicional, es gente que se vuelve nociva para la sociedad. Entonces, aquellos que viven en los parques, pues ten cuidado de pasar por esos parques, porque además pueden ser violentos. No, no son violentos, son gente en condiciones vulnerables que se ha quedado viviendo porque no tienen oportunidades. Entonces, hay, número uno, homogénea tal vez en términos económicos, homogénea en términos de reconocimiento social, pues depende del grupo al que pertenezca, y hoy en día eso ya es insostenible. Definitivamente, aunque nosotros hablemos de pobreza relativa, aunque hablemos de desempleo relativo, lo que es cierto es que Japón está disminuyendo mucho esas, digamos, como decía en mi presentación, ese piso en el que se anclaba la sociedad japonesa para tener esa presencia, ese piso ya se movió. Entonces ahora son más evidentes las desigualdades entre los diferentes grupos por las pocas oportunidades a las que tienen acceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer una de las Antes de preguntas que terminar, tenemos. hay un libro que se me hace bien interesante, es de un joven japonés que ha sido muy criticado, Saito, se apellida, no me recuerdo ahorita el nombre, que habla del antropoceno del capital, este, y que habla precisamente de la sociedad japonesa y de cómo la sociedad japonesa vive a través de una serie, ¿cómo le llama él? Como de cortinas de teatro, donde quieren mantener una imagen, pero que realmente atrás está quedando hueco. Entonces, es un libro muy interesante y que fue muy criticado por los economistas tradicionales japoneses, pero tuvo un súper éxito entre los jóvenes, porque se sienten identificados precisamente con estas ideas de falta de oportunidades, de cómo el gobierno no responde a esas necesidades, etcétera. Entonces, es un libro muy pequeñito que vale la pena echarle un ojo. Gracias. Voy a leer una de las preguntas que tenemos aquí en el chat y junto con el comentario. Es de Liliana Cervantes. Ella nos dice que muchas gracias por la ponencia, que fue un gusto poder escucharla y que su pregunta es la siguiente. Además del fenómeno hikikomori, ¿qué otras formas de protesta o resistencia o manifestaciones sintomáticas han surgido entre los jóvenes japoneses como respuesta a la crisis y a la precariedad laboral? Y hace otra pregunta que dice, ¿se ha observado un aumento significativo de jóvenes que optan por regresar a los trabajos tradicionales como la agricultura o el trabajo rural como alternativa a la inestabilidad del mercado laboral urbano? Serían Eh, esas. en el caso de la primera, sí han crecido muchísimo, se han expandido las agrupaciones de la sociedad civil que antes eran
con Heisa Ito, El Capital en la Era del Antropoceno, exacto, ese es el libro. Este, estas organizaciones que estaban más dedicadas, por ejemplo, a cuestiones de medio ambiente, que estaban dedicadas a cuestiones de reclamar determinada posición política, etcétera, hoy están reproduciendo organizaciones de jóvenes para reclamar sus derechos. Entonces, esta idea, como les decía, cuando en el 2013 le preguntaban a los jóvenes que cuáles eran sus opciones, ellos estaban muy claros que su opción era la iniciativa privada como la fuente de empleo natural y de reconocimiento. Y hoy en día no, para ellos estar formando parte de estas organizaciones que demandan al gobierno, que plantean sus necesidades. Hay organizaciones, por ejemplo, de mujeres japonesas que están demandando mejores oportunidades laborales o que están demandando recursos para la crianza porque se han quedado solas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es, digamos, entre comillas, una nueva forma de protesta de los jóvenes, pero al mismo tiempo se han diversificado una serie de underclass, de subempleos, de subclases dentro de los jóvenes, que van de la mano, por ejemplo, con los hikikomori, que son los jóvenes que venden su compañía, ¿no? O sea, no es que vendan sexo, no es que, no, o sea, es simplemente eh, acompañar a los adultos mayores, porque además no es una sociedad sola, es una sociedad de gente que no le gusta decir estoy sola, acompáñame, entonces están vendiendo compañía y esa se está volviendo una forma, también una opción para los jóvenes, digamos, para subsistir, entonces acompañan a los adultos mayores a tomar un té, a platicar, etcétera, y de alguna manera están, digamos, pues entre comillas, resolviendo también el problema de la soledad de los adultos mayores. Entonces, son como diversas formas. Ahora, ¿los jóvenes están regresando a la agricultura? No. No hay jóvenes que estén, es curioso, pero en los campos agrícolas se sigue viendo gente mayor que está realizando estas labores. Los jóvenes se van ubicando y yo creo que por eso ya hay un gran número de comunidades, de pueblos en Japón que están quedando vacíos, porque los jóvenes lo que quieren es llegar a las grandes urbes y buscar mejores condiciones de vida. La agricultura para ellos no es el trabajo que les entusiasme ni por lo que van a ganar ni por el reconocimiento social que pudieran tener. Entonces, no, la agricultura no se está volviendo una opción, al contrario, lo que estaba leyendo recientemente es que ellos están buscando oportunidades en el extranjero, están buscando oportunidades de insertarse en empresas, sobre todo chinas, es curioso, pero no van a las coreanas. Corea está igual en la misma situación demográfica, pero están buscando muchas oportunidades en China. Muchísimas gracias, doctora. Lisette, ¿tienen levantada la mano? Por favor, Lisette Murga. Buenas tardes. Bueno, excelente presentación. Llegué tarde, una disculpa, pero lo que alcancé a escuchar lo disfruté mucho. Es uno de mis temas que más me interesan. Y bueno, estoy de acuerdo con Jesús Pérez, pues esta cuestión de que la visión de la juventud japonesa pues no se limita únicamente a Japón, sino que se extiende también a China, a Corea, y yo creo que incluso podría, bueno, yo como una joven, podría incluso llegar hasta aquí a México, a nuestras latitudes. Y a cómo está la juventud, pues en este contexto, en estas oportunidades laborales y esta cuestión de cómo el sistema neoliberal, pues poco a poco, pues ya no se está sosteniendo, ¿no? Las opciones también de lo que es ser freelancer también se encuentran, pues como muy presentes en estas alternativas y siento que es, bueno, es una realidad que se comparte en la juventud en general, ¿no?
como una reflexión. Es más que nada, pues mi intervención es más que nada un comentario. Otra cuestión es la cuestión de la división de género. Y de manera muy estándar, pues a mí me recordó más por ejemplo, el libro de La Dependienta de Sayaka Murata. Y pues es esta cuestión de cómo, a pesar de que es una mujer de 36 años, que ella no se considera normal, pero quiere ser normal y encajar en esta sociedad, pues sí, tiene un trabajo. Si bien no estable y suficiente para ella, como una dependiente en una tienda de conveniencia, pero a pesar de eso siente la presión que se le impone a ella como mujer para conseguir no solamente un trabajo estable, sino también ya conseguir pareja y por tanto casarse y por tanto tener hijos. Entonces, son cuestiones que me parecen como muy fijas. Y pues lo último que comento, bueno, ya cambiando a la otra dirección de esta cuestión demográfica, que son los adultos mayores, y cómo hay, bueno, ha habido testigos, personas de donde en los pueblitos o estas comunidades más agrarias, los adultos mayores que se encuentran solos tienden a llegar incluso a extremos como caerse o lastimarse solamente para llamar la atención de las personas alrededor, que vayan a visitarlos, que vayan a ayudarlos y que están o sea, he visto como esas personas que han comentado que como al pasar por los pueblitos de Japón, cuando llegan con un adulto mayor, este adulto mayor se tropieza o algo por el estilo buscando esa atención de, pues, de la comunidad más joven o esa cuestión de que estén alguien ahí para ayudarlos. Entonces son como extremos a los cuales, o sea, son dos extremos muy, o sea, que se pueden identificar, que son muy visibles y que, bueno, invitan a esa realidad en la que se encuentran las generaciones. Y bueno, eso sería mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Tenemos también un par de preguntas de Gibel Alondra, quien también agradece la presentación, dice que le parece también muy enriquecedora e interesante, y pregunta relacionada con la desigualdad de género en la sociedad japonesa, especialmente en el ámbito laboral. Desde su perspectiva, ¿hasta qué punto las mujeres en la underclass enfrentan una doble discriminación por su género y condición económica? ¿Tienen más probabilidades que los hombres de caer en esta situación debido a barreras como la precarización del empleo, la brecha salarial y las limitaciones sociales impuestas a su desarrollo profesional? Y por otro lado, de qué manera los medios de comunicación y el gobierno representan o invisibilizan estas problemáticas de género y desigualdad social. Que bueno, un poco ya hablábamos también de eso. Pero adelante, doctor. Se presenta sobre todo en México, se ve definitivamente que es la mujer la que tiene menores condiciones, no solamente por acceder al empleo, sino la forma en que puede acceder a ese empleo, la discriminación que existe desde que van a solicitar el empleo y una vez que ingresan al empleo. Nada menos ayer estaba platicando con una joven japonesa que renunció a su empleo y le decía yo, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues con la liquidación que me dieron voy a estar 15 días en México, 15 días en Ecuador, 15 días en Guatemala, y pues le fue bien, ¿no? Y me dice, es que ya estaba yo tan cansada porque mi jefe siempre me preguntaba, ¿por qué no me maquillaba? ¿Por qué llevaba pantalones en lugar de falda? ¿Por qué llevaba yo los cabellos así, no los llevaba yo arreglados? ¿Por qué no llevaba un saco? Dice, y no era nada más yo, y es una mujer que está preparada, es una mujer egresada de Waseda, que tiene maestría en diseño, etcétera. O sea, es una mujer que está bien preparada y que ha tenido muy buenos trabajos, que tuvo que renunciar, porque precisamente esas condiciones laborales las van dejando de lado. Y luego, además, el hecho de que es una sociedad que favoreció la formación del hombre asalariado, del hombre formado, del hombre como cabeza de familia, que era el que iba a las universidades, etcétera, dejó todavía un escalón atrás a las mujeres en temas de formación. Entonces, las mujeres, aunque han accedido a las universidades desde hace rato, no tienen las mismas condiciones de competitividad en el ámbito laboral que los hombres. Y eso, por supuesto, que va ahondando la brecha.
Y a eso le vamos a sumar precisamente la situación de las mujeres que está cambiando en términos de, pues ya convertirse en cabezas de familia, ¿verdad? Hay una película, no me acuerdo si es Arubaito, súper interesante, donde el hombre, el cabeza de familia, es despedido de su empleo, pero no puede llegar a la casa y asumir esa vergüenza de que fue despedido y entonces todos los días sale con traje y todos los días va a trabajar y va y se esconde en un baño y ahí se pone un traje de trabajador de servicios y se va a limpiar baños. Pero eso va haciendo que la familia tenga limitaciones económicas hasta que la mujer le empieza a reclamar porque no llega el mismo dinero a la casa y entonces ella ya no puede, como administradora de la casa, ya no puede pagar los estudios de los niños y ya no puede pagar la clase de piano, y ya no puede no sé qué, y terminan separándose. Mientras al hombre curiosamente le va bien, porque se separa y aunque tenga esa responsabilidad, él solo puede, digamos, buscar un empleo cuya remuneración le ayude a solventar sus necesidades, la mujer se queda sola maternando en casa. Y eso le va creando una serie de limitaciones porque ni está formada, ni está acostumbrada a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, sí, definitivamente para la mujer sigue siendo un reto. Ahí habría que ver la biografía de la presidenta municipal, de la gobernadora de Tokio, ¿no? De cómo llegó allí, porque además las que han llegado a determinados puestos es porque vienen de familias de políticos, porque vienen ya con una trayectoria y un peso importante de familias que tienen el hecho de que hayan existido los clanes desde la época del shogunato. Creo que con toda proporción guardada siguen existiendo y depende mucho mi posición y mi postura y mi esta situación social, dependiendo del clan de donde venga. Esas mujeres que están bien posicionadas, porque tienen un respaldo atrás de esos grupos sociales que las han empujado y que les han abierto las puertas, ¿no? Sí, sí, la gobernadora Koike, ¿no? Y sí. Justamente a veces el rol que tienen que fungir estas mujeres ya empoderadas, pues es también a veces una especie de masculinización también, ¿no? Como ocurría en Corea del Sur, ¿no? Con la presidenta Park, que pues tuvo que asumir también una masculinización, ¿no? Pero de igual venía de una familia de políticos, ¿no? No sé si alguien más se anima a alguna pregunta. Si no, yo tengo una pregunta que tiene que ver, ¿qué tanto quizás esta estructura que existía anteriormente en Japón de la posibilidad del empleo vitalicio, pues generó como consecuencia que pues estos jóvenes ya no tengan pues un empleo tan seguro y tengan que tener estos empleos regulares? O a veces también esta situación que mencionaba, doctora, sobre que siguen viviendo con sus familias. Yo escuchaba también que las japonesas y los japoneses decían, es que yo vivo con mi familia porque eso me permite tener el mismo estatus social, que si quiero comprarme ropa de marca o bolsas de marca, pues el seguir viviendo con la familia me sigue permitiendo tener ese nivel social, ¿no? Esa aparentación, ¿no? Pero ¿qué tanto tendrá que ver con esta política del empleo em, vitalicio que pues ya no está presente en Japón, ¿no? Tiene mucho que ver, o sea, el hecho de que se haya desquebrajado digamos, ese marco laboral que cobijaban los jóvenes y que les daba la oportunidad, tú has de saber cuando ingresaban a la Universidad de Tokio, a la de Kioto, a las dos grandes privadas, que es Keio y Waseda, etcétera,
Sabían que si sacaban los mejores promedios, antes de que salieran, ellos ya tenían contratos, entonces podían acceder y ellos sabían que una vez ingresando, pues ahí se iban a eternizar, iban a tener todas las condiciones y la empresa iba creando también las condiciones sociales a través de los clubes de familia, donde iban, digamos, bajo esta idea de lealtad y de compromiso del trabajador con la empresa también los iba cobijando y eso les daba certidumbre para seguir adelante, para crear una familia, etcétera. Al romperse toda esta idea, le dieron libertad a las empresas de despedir a aquellos que no eran, digamos, aceptables dentro de la empresa en términos económicos. Es decir, la empresa ahí tuvo la oportunidad de decir, pues a menos empleo, a menos empleados, mi productividad sigue y yo no tengo que gastar en salarios. Y entonces, además voy a aprovechar porque hay muchos contratados por proyectos que les dicen un año y entonces es la explotación de este joven por un año donde sacan todo su conocimiento y genera proyectos y genera innovación tecnológica en las ingenierías, etcétera, etcétera. Y una vez que se termina, te puedes ir. Entonces, la empresa ya no asume el compromiso de darles, digamos, un salario permanente, prestaciones sociales permanentes, jubilación, etcétera. Entonces, esa rotación de personal en un momento llegó a ser muy buena para las empresas, pero para la sociedad fue creando condiciones de incertidumbre, y esa incertidumbre se tradujo precisamente en la precarización laboral y en estos temas de empleo. Entonces, creo que tiene que ver mucho con ese cambio en la legislación, porque al mismo tiempo no se crearon las condiciones para enfrentar a los jóvenes precisamente a esta flexibilización laboral. Entonces, lo que dicen autores como Allison o como Furlong, la, todo el sector educativo siguió trabajando con sus tradiciones y siguió trabajando en la idea de formar jóvenes japoneses exitosos que cuando se enfrentaban a la realidad, pues ya chocaba mucho la realidad con este imaginario que se les había inculcado en las universidades. Entonces, híjole, pues sí, las condiciones son bastante complicadas, sobre todo a mí se me hace muy interesante ver ahora la resistencia que tienen los japoneses con la aceptación de los migrantes, que sería una de las, digamos, oportunidades que tuvieran para incrementar su población económicamente activa. Y no quieren flexibilizar el ingreso de extranjeros. Todavía son tan reacios a eso que ahora que salieron los números sobre la cantidad de turistas que visitaron a Japón el 2024, hay una serie de entrevistas que salen en la Nihon Channel, la televisión japonesa, y los japoneses quejándose de los turistas, ¿no? O sea, ya, por favor, díganles dónde se tienen que poner, porque son ruidosos, porque huelen diferente, porque son cochinos, porque son no sé qué. Entonces, los mismos japoneses están creando una serie de condiciones para hacer implosión, o sea, ya no van a explotar, van a implosionar. Y por otro lado, piensen, por ejemplo, no, es que esos turistas que se paraban en esa calle a sacar las fotos del Fuji, no, ahora pónganles toda una barrera, ¿no? Ahora si quieren ir, pues allá están restringidos, y además que paguen, y allá que vayan y saquen las fotos. Yo creo que eso en lugar de flexibilizar, porque el turismo, o sea, el sector servicio, podría convertirse también en una fuente de ingresos muy importante. Y sí, él lo está haciendo, pero lo está haciendo más bien por un bien deprimido, porque ahora, entre comillas, es barato ir a nosotros no por lo que cuesta el boleto de avión, ¿verdad? Pero digamos que estar allá, pues digamos que puede ser affordable, dirían en inglés, ¿no? Podríamos pagarlo. Pero el hecho
encuestarlos y que todavía haya una serie de comentarios bastante discriminatorios en contra de ese extranjero que huele diferente y que es ruidoso, híjole, hablamos de una sociedad que todavía no veo cuáles serán las estrategias como para salir adelante. Muchas gracias. Y justamente esta estructura demográfica, que el, el, el índice, el reporte del global de riesgo identifica como un factor estructural de esta bifurcación demográfica que tiene que ver con el tamaño de la población, con la propia estructura de la población, pues es uno de los alicientes de esos riesgos globales y que está más que presente en el caso japonés, no solo de la situación del envejecimiento poblacional, sino también, pues, dónde está ubicando también la población, en qué sectores también estamos ubicándolos, ¿no? Y el problema de las pensiones, que también no solo el problema de pagar las pensiones, sino que pues los jóvenes enfrentan un futuro de pues quizás incluso no tener una pensión que les ayude para su ancianidad. Pero bueno, creo que podríamos seguir hablando sobre este tema tan interesante. No sé si alguien más tenga alguna última pregunta para que cerremos como en otras ocasiones pues nuestras sesiones de 1 hora y media. Bueno, no la vamos a cerrar, pero en 1 hora y media, pero si hay algún otro comentario. Bueno, pues si no hay algún otro comentario o pregunta, cerraríamos nuestra cuarta sesión de diálogos iberoamericanos sobre Japón y estaremos avisando pronto cuando es la siguiente sesión. Les agradecemos mucho su presencia y sobre todo a la doctora María Elena Romero, tan interesante presentación y muy bien también estructurada, doctora. A pesar del tiempo y de preparación y demás, le agradecemos muchísimo que esté también aquí, que haya presentado eh, tan excelente investigación. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias a gracias. usted. Hasta luego. Gracias.